Hola, yo soy Elena Santiago y en esta ocasión les voy a hablar de algunos conceptos básicos que están vinculados con la sociedad y su funcionamiento, y los cuales en algunas oportunidades tendemos a confundir. Comenzaremos por el binomio Estado-Nación. De acuerdo al jurista francés Léon Duguid, el Estado es una corporación de servicios públicos controlada y dirigida por los gobernantes. Una nación, según lo expuesto por Hugo Grocio, es un grupo de personas que comparten un origen común, un idioma, una cultura y un territorio. De estas citas podemos destacar que existe una diferencia principal entre lo que es un Estado y una nación, puesto que un Estado está conformado por las instituciones políticas que ejercen la autoridad por medio de las leyes, mientras que una nación la forma un grupo de personas que comparte tradiciones y características similares, como por ejemplo el origen. Es importante mencionar aquí que no todas las naciones poseen un Estado, en tanto que todo Estado sí posee una nación. Ahora abordaremos el binomio comunidad-sociedad. Con respecto a comunidad, Marisa Montero refiere que es un conjunto de individuos que se encuentran en constante transformación y desarrollo y que tienen una relación de pertenencia entre sí, con una identidad social y una conciencia de comunidad que lo lleva a preocuparse por el resto de los que forman parte de aquel grupo. Entre tanto, el sociólogo alemán Ferdinand Tauny define la sociedad como un tipo de asociación artificial y contractual, basada en relaciones racionales y el cálculo de intereses individuales. De lo anteriormente expuesto podemos inferir que aunque ambas definiciones están referidas a un grupo de personas, los miembros de una comunidad, por ejemplo, están unidos por un sentimiento afín, que los identifica y que persiguen el bienestar de todos sus integrantes, mientras que los miembros de una sociedad están regidos por normas ya establecidas y persiguen intereses aislados o individuales, como lo manifiesta el autor. Cabe resaltar aquí que una comunidad está organizada por pequeños grupos, en cambio la sociedad la integran numerosos grupos de personas. Continuamos abordando el binomio responsabilidad-corresponsabilidad. El diccionario de la Real Academia Española define la responsabilidad como el compromiso o la obligación de tipo moral que surge de la posible equivocación cometida por un individuo en un asunto específico. El mismo texto plantea que corresponsabilidad es responsabilidad compartida. De acuerdo a estos dos conceptos podemos decir que la responsabilidad está ligada con la moral y las buenas costumbres de una persona, y esos daños que por equivocación fueran causadas a otra serán reparados siempre y cuando su formación en valores se lo permita. De otra manera, hará caso omiso a sus obligaciones, a menos que legalmente sea obligado. En tal sentido, tal y como lo indica el diccionario de la Real Academia Española, la corresponsabilidad también es una responsabilidad, pero involucra a más de una persona. Dicho de otra manera, la corresponsabilidad es también un compromiso por una situación determinada, que por ende implica la distribución de tareas, deberes y repercusiones. Ahora pasamos a hacer la definición del término ciudadanía. Por su parte, el sociólogo británico Thomas Marshall, en su obra Ciudadanía y clase social, definió la ciudadanía como un estatus que otorga a los ciudadanos un conjunto de derechos civiles, políticos y sociales. Conforme a este autor, ciudadanía hace referencia al reconocimiento que reciben los ciudadanos, el cual le otorga una serie de beneficios como sociales, políticos, entre otros. Por ejemplo, una persona que desea obtener la ciudadanía de otro país, en primer lugar,
debe cumplir con una serie de requisitos emanados por dicho país, los cuales, una vez aceptados o aprobados, le permitirá a ese ciudadano gozar de ciertos privilegios. Estudiaremos ahora lo que es la cultura política. Por su parte, Jacqueline Pechard la define como un conjunto de creencias, valores, actitudes y disposiciones que los ciudadanos tienen sobre el sistema político. Parafraseando entonces a Pechard, podemos acotar que la cultura política está relacionada a esos conocimientos, ideas o convicciones que poseen las personas con respecto a la política y su estructura, o al sistema político como tal. Pasaremos entonces a definir el término participación. En este sentido, Roger Hart, en 1993, definió la participación como la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan la vida propia o la comunidad en la que uno vive. Siguiendo lo planteado por el autor, la participación está ligada a la manera de involucrarse en la toma de decisiones, que puedan generar, por supuesto, cambios significativos, tanto para uno como para la comunidad donde nos desenvolvemos. En Venezuela, por ejemplo, la participación está fundamentada en el artículo 62 de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual indica que la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Evidenciándose entonces, a través del presente artículo, el principio de la participación de los ciudadanos en la gestión pública y la toma de decisiones en Venezuela. En ese mismo sentido, la participación comunitaria demanda la intervención de parte de todos sus miembros en pro del logro de los objetivos que la comunidad se plantee y que persigue, en busca de la solución de sus problemas o necesidades. En este particular, Yadira Cifontes hace referencia a que la participación comunitaria es la acción o conjunto de acciones a través de las cuales la comunidad se involucra y toma parte. Muy bien, ahora pasaremos a definir el concepto de organización social. Según los recursos educativos de la Universidad de Guanajuato de México, 2023, una organización social es un grupo de personas que interactúan entre sí en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales, con el fin de obtener ciertos objetivos. Esta definición nos deja claro que una organización social está compuesta por un determinado grupo de personas, que al relacionarse entre sí se organizan y buscan alcanzar las metas propuestas. Ahora bien, una acción social, en consonancia con la sociología, hace referencia a las acciones que se realizan desinteresadamente, con la meta de lograr el máximo bienestar de otras personas. Esto quiere decir que una acción social tiene que ver con un acto de ayuda hacia una o varias personas de manera voluntaria y sin esperar nada a cambio, y que por supuesto genere bienestar al ayudado o beneficiado. Pasamos ahora a definir el término identidad. Con respecto a esto, Fitt, en 1965, definió identidad como uno de los principales factores que describe la percepción que una persona tiene de sí misma. De igual manera, Henke, en el 2004, planteó que la identidad es nuestra comprensión de quiénes somos y quiénes son los demás. Estas citas nos afirman que la identidad está referida a cómo nosotros nos percibimos de quiénes somos y cómo nos aceptamos,
y muy importante de cómo aceptamos a los otros, entendiendo que cada persona tiene sus propias características que lo distinguen del resto. Hablemos ahora de lo que es el sentido de pertenencia. Por su lado, Robin Sharma, escritor canadiense, plantea que significa amar al sitio donde nos desempeñamos o vivimos. O sea, es el amor o sentimiento que se tiene por algo, un lugar o un objeto. Con respecto al término ecología, el diccionario de la Real Academia Española define ecología como la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. En otras palabras, la ecología hace referencia a la convivencia del hombre o de los seres vivos con el medio que los rodea. Ahora bien, con respecto al concepto de cultura, para este término citaremos a la antropóloga estadounidense Mead Margan, quien en 1978 definió la cultura como el conjunto complejo de comportamientos tradicionales que ha sido desarrollado por la raza humana y que sucesivamente son aprendidos por cada generación. En resumen, la autora nos plantea que la cultura abarca un grupo de tradiciones, modos de vida, conocimientos y creencias que pasa de generación en generación. Con respecto a la cultura ambiental, por ejemplo, consiste en un conjunto de creencias, valores y conocimientos, pero referidos al medio ambiente. En este sentido, Murillo, en el 2013, afirma que la cultura ambiental es la forma como los seres humanos se relacionan con el medio ambiente, a través de sus actitudes, comportamientos y conocimientos ambientales. Se puede transmitir de generación en generación o por medio de una educación ambiental. Con respecto al término ética o al concepto de ética, el monje Juan Germán Prado lo define como una disciplina filosófica que estudia la moral, la conducta y las obligaciones del hombre ante sus semejantes. De acuerdo a este autor, la ética está vinculada a la moral y a las buenas costumbres y por supuesto al respeto que se tienen por los demás. Tenemos otro término, otro concepto que es el de bioética, que de acuerdo a Rich en el año 1978 lo define como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la atención de la salud. Desde esta visión entonces podemos decir que la bioética enfatiza la conducta del hombre siguiendo un sistema de valores que está relacionado con la vida de otros. Ya para finalizar, abordaremos lo que es un líder y el liderazgo. Según Gómez, en el 2008, define un líder como la persona capaz de ejercer influencia en otras, para dirigirlas y guiarlos efectivamente hacia el logro de objetivos y metas. En resumen, un líder tiene la capacidad de hacerse escuchar, de lograr que un grupo lo siga, de transmitirle su ideología y algo muy importante, de conducir a ese grupo por el camino del bien, en pro del logro de sus objetivos. Con respecto al liderazgo, Kotter en el año 1988 lo definió como el proceso de mover a un grupo o grupos hacia alguna dirección o a través de medios no coercitivos. Muchas gracias.